semejante noticia. Recibe la noticia de que su primo había muerto, Juan el Bautista había muerto, pero no era que se había enfermado, había muerto, sino que lo habían decapitado. Y Jesús recibe esta noticia, y yo me imagino a Jesús como una persona, porque Jesús vivió como vivimos todos nosotros, con dolores, con alegrías, con angustias, con emociones, porque era un ser humano como nosotros, solo que fue concebido sin pecado, pero viviendo en santidad, padeció las mismas cosas que padecemos nosotros todos los días. Porque la Biblia dice que tenemos en Jesús un sumo sacerdote que puede comprendernos a cada uno de nosotros, porque pasó las mismas cosas que podemos pasar nosotros, ¿no? A veces escuchamos personas que, yo estoy pasando las de Caín, ¿no? Nadie entiende mi problema, nadie entiende mi dificultad, nadie comprende mi pena ni mi dolor, pero sin embargo Jesús sí nos comprende, porque Jesús vivió atravesando en sus años de vida, atravesó todas las cuestiones, fue tentado, pasó momentos de soledad, pasó momentos de necesidad, momentos de dificultades. No vamos a encontrar muchos momentos de mucha alegría y mucho gozo en el Señor, sino que su vida fue bastante golpeada, y cómo Él se sobrepuso a todas esas cosas viviendo igual que nosotros. Pero esas mismas cosas hacen que nosotros podamos confiar de que Él nos puede entender en nuestra dificultad, en nuestro problema, en nuestra situación, sea cual sea, porque Él vivió como estamos viviendo cada uno de nosotros. Y aunque la ciencia y la tecnología y el mundo avanzó, evolucionó o involucionó, no sé desde el punto de vista que lo quiera mirar, pero la problemática del ser humano sigue siendo lo mismo. ¿Qué hago con mi necesidad? ¿Cómo resuelvo mi problema? ¿Cómo enfrento esta situación? Y Jesús, aún atravesando ese momento de dolor que estaba pasando por la muerte de su primo, aún así no descuidó el ministerio al cual Dios lo había llamado. Y sin duda que creo que si Jesús tendría una escala de amor para con las personas, sin duda que Juan el Bautista ocupaba un lugar muy importante en su corazón, ¿no? Pero cuando Jesús recibe esta noticia de que su primo había muerto de esta manera tan terrible, dice la palabra que Él se apartó allí a una barca, se fue a un lugar desierto y apartado, porque quería tener un momento de soledad, quizás de comunión con Dios, con su Padre. Quería tener un momento de recogimiento ante semejante impacto que él recibió en su vida. Todas las muertes son trágicas, pero Juan el Bautista no había muerto de viejo ni por una enfermedad, sino que había muerto por ser fiel al mandato que Dios le había dado, de preparar el camino para el Mesías. Entonces esto lo impactó en gran manera a Jesús, y Jesús se apartó a un lugar desierto, quiso apartarse de allí, pero cuando la gente oyó que Jesús estaba allí, dice la palabra que enseguida lo siguió una multitud de gente que venía caminando desde otras ciudades, ¿no? Y porque la gente quería escucharlo a Jesús. La gente veía que en Jesús había una palabra distinta. La gente veía que Jesús no solamente que veía, sino que sentía que era una palabra con autoridad, con poder de Dios. Era una persona que en apariencia era igual que ellos, pero el poder de Dios habitaba en su vida. Y allí Jesús, dice la palabra, que vio que esta gran multitud se acercaba a Él. Y a veces tenemos que ponernos en el lugar de Jesús, ¿no? A veces nosotros cuando tenemos alguna dificultad ya queremos descansar y ya nos abatimos. Pero fíjate la interés del ejemplo de Jesús, que dice que vio esa gran multitud de gente y tuvo compasión de ellos. Y Jesús no nos pide nada a nosotros que Él no haya hecho, ¿no?
Jesús no dijo hagan esto y él hizo otra cosa diferente, sino que Jesús nos mostró con su vida, con su ejemplo, con su abnegación, con su obediencia al mandato que su padre le había encomendado de predicar, de llegar a las personas, de traerle la buena nueva de salvación, de mostrarle que había una esperanza para el mundo. Y Jesús en esta circunstancia, que personalmente para él era una circunstancia dura, miró y tuvo compasión de la gente. Y la compasión fue más grande que su propio dolor que estaba pasando en ese momento. Y esto me muestra a un Jesús que puede compadecerse de mí y que, aunque yo esté aturdido en el ruido de los problemas y las cosas de la vida que nos pasan, a todos en mayor o menor medida, Jesús está allí ocupado en mi vida y me está mirando con compasión. Me está mirando con compasión. Y esa compasión que llega al corazón de Jesús también está operando en mi vida para que yo pueda levantar mis ojos y mirarlo y decir: Jesús, acá estoy y te necesito, porque no puedo hacer nada si vos no estás en mí. Porque tengo que estar agarrado a vos, tengo que estar en vos para que yo pueda resistir todas las acechanzas, los problemas y las dificultades de la vida que todos en algún momento de la vida vamos a pasar, ¿no? Yo me acuerdo de un muchacho muy conocido en la iglesia, que él decía: todo lo que yo hago me sale bien. Pero un día le dejó de salir bien y se dio cuenta que también podía estar en condiciones de dificultades tremendas en la vida como muchos otros. Pero muchas veces cuando no transitamos ese camino se nos hace difícil comprender. Por eso que Jesús, al transitar el camino que vos y yo andamos, Él nos conoce y sabe de nuestra necesidad, de nuestra dificultad, de nuestro problema, de aquellas cosas que estamos atravesando. Y la multitud de gente se llevó a Jesús y Jesús les habló, sanó a los enfermos, hizo una obra tremenda en aquel momento, en aquel tiempo, pero se había hecho de noche. Y los discípulos vienen y le dicen a Jesús: Jesús, despedí a la multitud porque ya se está haciendo tarde y no van a tener donde ir a comprar comida, ¿no? Y ahí vemos la diferencia entre el pensamiento de Jesús y el pensamiento de sus discípulos. Ahora, lo que a veces se nos pierde en la distancia y en el tiempo, y tal vez en la costumbre de haber leído este pasaje tantas veces, era que los discípulos eran los que estaban al lado de Jesús. No era alguna persona que se acercó por primera vez y lo veía: ¿quién es este? Este es Jesús, mucho gusto. Sino que los discípulos eran los que estaban con Jesús. Y ellos tenían una mirada, una visión tan distinta a la de Jesús, que a pesar que estaban haciendo el discipulado, se veían que en alguna manera había cosas que no las habían entendido, que si Jesús los tenía ahí es porque había un propósito de que ellos estén ahí, que si Jesús estaba hablando con ellos era porque tenía algo para transmitirle, porque Jesús siempre tiene cosas para decirnos. ¿Amén? Amén. A veces pensamos que, bueno, ya está, yo escuché algo el domingo, pero Jesús cada día tiene cosas para decirnos. ¿Cómo nos dice? A través de un coro, a través de un devocional, a través de nuestra lectura de la palabra. Estamos mirando el libro de Hechos tan interesante, que bueno sería que cada día nosotros nos comprometamos a leer un capítulo, ¿no? Para poder entender un poco lo que Jesús quiere con nosotros, porque evidentemente los discípulos no habían entendido lo que Jesús quería hacer. Entonces, los discípulos ven el problema, ven la dificultad, pero apartan la visión sobre el problema, la separan de que el que estaba ahí era Jesús. El mismo que un rato antes había sanado a los enfermos, el mismo que un rato antes había estado haciendo prodigios y maravillas, pero se ve que ellos ya estaban cansados de decir al Señor: despedí a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y las dos visiones, ¿no? La visión de Jesús y la visión de los hombres que estaban con Jesús. Cuando Jesús estaba buscando hacer algo más, de poner la frutilla de la torta. Ya no alcanzaba con que había habido tantos milagros, tantos enfermos habían sido sanos, sino que hacía falta algo más.
Entonces Jesús les dice, no hace falta que se vayan, denle ustedes de comer. Y Jesús puso en las manos de hombres que estaban con él, que lo habían visto a él, que vivían prácticamente con él, la responsabilidad de darles de comer. Pero no pasa mucho tiempo, no debaten siquiera entre ellos a ver cómo lo hacemos, qué quiere decirnos Jesús con esto, sino que presentan toda la negativa de cosas que hacían imposible que ellos le puedan dar de comer. Y por último le dicen, mirá, nosotros, y quiero leerlo con ustedes, el capítulo 14 de San Mateo, versículo 17, quiero centrarme en el versículo 17 y 18. Y dice, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él le dijo, traédmelos acá. Y era prácticamente como decirle a Jesús, ¿no ves? ¿Qué hacemos con 5 panes? Poné que los panes sean así, y 2 peces. No creo que sea un tiburón, eran 2 peces. Lo llevaba un muchacho en una canasta. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Y Jesús podría haber dicho, sí, la verdad tienen razón, con eso no nos alcanza ni para mostrarlo así, porque había muchas personas, ahí contabiliza solamente a los hombres, pero a miles, y si ponés que estaban con familias y todo, era algo imposible, Pero la palabra dice que lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Y muchas veces nosotros estamos tan acostumbrados a lo que vemos, que nuestra fe comienza a apagarse y a cerrarse, y queremos solucionar el problema, la dificultad con los panes y los peces que tenemos, y no miramos que Dios es poderoso para hacer algo con eso. Amén. Pero Jesús le dijo, traédmelos acá. Y ahí está el problema. Cuando yo me quiero quedar con el pan y con los peces, y no los pongo en las manos de Jesús, para que Él se encargue de mi problema, y se encargue de mi dificultad, y se encargue del peso que yo estoy llevando en mi vida. Cuando tenemos problemas y dificultades, seguramente que recurrimos a personas, y podemos hacerlo, que nos den un consejo, que nos den una opinión. Podemos escuchar experiencias de personas que estuvieron en condiciones similares a las nuestras. Podemos saber de algún hermano que pasó algo parecido, y entonces junto toda esa información y actúo en consecuencia, pero no le llevo los panes y los peces al Señor. Trato de hacer algo con lo que tengo en mis manos, que no me alcanza para nada, como no alcanzaba para alimentar toda esa multitud, tampoco nos alcanza a nosotros para resolver los problemas y las dificultades que podemos tener. Problemas en familias, problemas en matrimonios, problemas en las dificultades laborales, problemas en las empresas, problemas en los trabajos. ¿Cuántos problemas? Hay un universo de problemas. Quizás para que lo que a mí no es un problema, para otros sí es un problema, porque cada uno atraviesa su propia dificultad. Y también a través de esa dificultad muchas veces somos tentados por Satanás, que se nutre de esas cosas que nos pasan para apagar nuestra fe y para decirnos, mandá que vayan a comprar pan y comida a las aldeas y olvídate de Jesús y sus milagros, porque eso fue para otro tiempo. Porque el enemigo trabaja con conocimiento de la palabra y busca dónde socavar nuestra fe. Y él te dice, quédate con ese problema porque no va a haber quien te solucione. Pero el Señor llamó y le dijo, tráiganme eso que tienen, esos pocos que tienen, que no alcanzaba para nada, tráiganlo acá. El Señor nos está invitando a poner nuestras cargas a sus pies. Que no andemos cargados. Muchas veces nosotros estamos trabajados y cargados porque queremos. Porque no llegamos a comprender que el amor de Dios para con nosotros es tan grande que Él quiere llevar nuestra carga, Él quiere llevar nuestra aflicción.
Pero muchas veces el enemigo actúa a través de esa carga y esa aflicción para decirnos: Dios no te puede escuchar en esto, vos no podés servir a Dios porque te pasó esto, vos no podés acercarte a Dios porque hiciste esto. Y el enemigo trabaja con mucha astucia, aprovechando que nosotros estamos en la debilidad de atravesar el problema, una situación que no la podemos resolver humanamente, y pensamos y luchamos y trabajamos. Pero el Señor dice: venid a mí los que estáis trabajados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. Y dice: llevad mi carga, la carga del Señor, mi yugo sobre ustedes. O sea, ¿cuál es la carga que el Señor pone sobre mi vida? Que le sirva, que le adore, que lo reconozca como Rey y Señor de mi vida, que lo reconozca como aquel que si yo no estoy en Él nada puedo hacer, que lo reconozca como esa vid verdadera en la cual yo no puedo estar despegado ni arrimado, sino que tengo que estar injertado en esa vid verdadera, que es la presencia, la vida de Cristo, es su palabra, es la obediencia al Evangelio que Él nos enseñó. Separados de Él nada podemos hacer. Entonces, por más que estén los panes y los peces, no va a haber respuesta. No va a haber respuesta si yo sigo guardando mis panes y mis peces y trato de resolver las cosas por mí mismo. Tengo que ir al Señor, tengo que entregarle mi vida, tengo que reconocer que si no estoy en Él, nada puedo hacer ni nada puedo lograr. No va a haber respuesta a aquella necesidad que tengo. No voy a ser libre de mi esclavitud en diversas cuestiones que pueden afectarme, en vicios, en problemas, en dificultades. Y no puedo romper por mí mismo, por una decisión personal, decir: yo voy a vencer. Si no estoy en Cristo, no voy a poder vencer. No voy a poder vencer si no estoy en Cristo. Entonces, esas cosas que yo tengo, que son tan pocas, tengo que decir: Señor, acá están mis panes y mis peces. Los traigo delante de tu presencia y confío en tu poder, que vos vas a hacer la obra transformadora. No confío en eso poco que tengo, porque a veces nosotros queremos hacer mucho con lo poco y no podemos hacer nada porque no tenemos el poder de multiplicar. Lo que sí podemos multiplicar son los problemas y las dificultades, pero Cristo multiplica las soluciones cuando vamos a Él, porque Él tiene respuesta para nuestra vida. Tal vez en este tiempo vos estás pasando un momento difícil, un momento de decisión, un momento de cambios en la vida. Porque a veces tenemos que mirar que el Señor nos habla a través de su palabra para llevar cambios a nosotros, para que podamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente, como nos habla la palabra, y terminar así como pasó con Josué, que nació siendo esclavo, pero terminó siendo un conquistador que repartía la tierra. De la misma manera nosotros ir avanzando en la vida, en el conocimiento de la palabra y en la aplicación de esa palabra a los problemas que tenemos que enfrentar. Porque los 5 panes y los 2 peces no alcanzaban para nada, pero sin embargo el Señor dijo: tráigamelo, tráigamelo. Y después ustedes en su casa pueden leer cómo termina el pasaje. El milagro de la multiplicación. Y el milagro de la multiplicación lo hizo el mismo Jesús que nosotros cantamos. ¿Amén? Amén. No es otro Jesús que ahora se le gastó poder a través del tiempo y ahora Jesús no puede volver a hacer las cosas de antes porque ya consumió gran parte de su poder y ahora no lo puede hacer. Y ahora a mí me da inteligencia para que yo pueda resolver los problemas. Este es un pensamiento racional, humano. Dios sigue siendo el mismo, Dios sigue estando en su trono de gloria, sentado en poder y en autoridad, interesado en lograr cambios en mi vida, Lo peor que podemos hacer es cuando decimos: yo ya soy así, no voy a cambiar más, porque aunque estemos respirando y nos movamos, estamos muertos, no tenemos esperanza, no tenemos futuro, no tenemos vida. Pero cuando yo cada día me puedo abrir al Señor y decir: Señor, necesito que esos cambios vos los generes, los produzcas en mi vida. Me comprometo. No podemos lograr avances en situaciones en las cuales no nos comprometemos. Imagínate que vos estás trabajando en una empresa y te levantás el lunes a la mañana y decís: hoy siento de no ir a trabajar, ¿no? El miércoles, hoy llueve, hoy siento de no ir a trabajar. También sigo con mi sentimiento. O voy a la escuela, como dije anoche, creé el ejemplo de la escuela, pero me cuesta
levantarme a la mañana, entonces me duermo un rato más y no voy. Ya, total, nadie me obliga, nadie me dice. No estoy comprometido. No estoy comprometido. Y si no me comprometo no voy a tener logros. Porque Josué hizo la carrera que hizo y pasó de esclavo a conquistador, teniendo compromiso con Dios, teniendo compromiso con lo que el Señor le había encargado, teniendo compromiso con Moisés. Su vida fue una vida de compromiso. A través de los años, Josué no siguió siendo el esclavo que salió de Egipto, sino que fue un conquistador. Y así quiero terminar, traer un poco de anoche a hoy, que el Señor nos llama a ser conquistadores, hermanas, hermanos, nos llama a ser conquistadores, nos llama a repartir la tierra que Él nos da, nos llama a ministrar la palabra de Dios, nos llama a llegar a las personas con la predicación del Evangelio y no quedarnos con los 5 panes y los 2 peces guardados allí en el freezer, porque después de un tiempo se va a echar a perder. El Señor nos llama a ser conquistadores en el área donde nosotros estamos, en nuestro ministerio, en la iglesia, en el lugar donde el Señor nos pone a servir, no servir a los hombres, sino servir a Dios, porque a Él servimos. El que piensa que sirve hasta una institución está perdiendo su tiempo, porque nosotros servimos a Dios y Él es el que nos usa, Él es el que extiende su mano de misericordia y nos da oportunidad de hacer algo. Yo por lo menos no estoy acá porque me merezco y porque tengo pliegos y recomendaciones, sino solo por la misericordia y la gracia de Dios. Soy el menos indicado, Pablo lo decía, imagínate yo donde me quedo. Pero cuando entendemos que el Señor nos transforma de esclavos, que estábamos en otro tiempo atados, muertos en delitos y en pecados, atados a vicios, atados a problemas, atados a dificultades de la vida, el Señor me va llevando, me pasa por el desierto, donde me alimento con algo que es para sobrevivir. El maná que yo recibía era para sobrevivir, imagínate tantos años comiendo el mismo menú, pero cuando llegaron a la tierra que había que conquistarla, había que tener una actitud diferente, una actitud de conquistador. No se llevaron el maná y dijeron, bueno, ahora sacamos el maná que tenemos guardado y vamos a ver cómo encaramos la conquista. El Señor nos llama a ser conquistadores en el lugar donde estamos, en el lugar donde Dios nos puso, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en el lugar donde vos estás, que la gente vea la gloria de Dios en tu vida. Que no te quedes con los 5 panes y los 2 peces y digas, Señor, ¿qué hago con esto? Porque nada vas a poder hacer. Pero si vos le das esos panes, esos peces, esos problemas, esas dificultades, esas situaciones, ese corazón que capaz que está duro, porque a veces el corazón se pone duro y se pone incrédulo por la dureza. Si vos le entregás al Señor esa vida, esa situación, eso que tenés, el Señor va a hacer un milagro. El Señor va a hacer un milagro y te va a asombrar. Muchos de los que estamos aquí experimentamos el milagro de Dios en nuestras vidas. Cómo Dios fue obrando, cómo Dios fue trabajando, cómo Dios fue cambiando, cómo Dios fue logrando algunas cosas con nosotros. Tal vez, seguramente que muchas faltan, pero Dios lo va a ir haciendo en la medida que nosotros le entreguemos los panes y los peces a Él. Y Él se va a encargar de todo lo demás. Solamente dijo, tráigame los panes y los peces. Tráigame eso que es tan insignificante, eso que ustedes ven que no alcanza para nada. Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. En lo poco que tenemos para darle, ahí se perfecciona. Ahí se perfecciona. Y con eso poco, cuando abrimos nuestro corazón y realmente se lo damos, aquellos imposibles, aquellas situaciones de dificultades, yo siempre toco el tema de dificultades familiares o del hogar, porque son los problemas más dolorosos, cuando hay alejamiento, cuando hay ruptura, cuando hay enemistades. Esto es lo más doloroso, porque muchas de las demás cosas pueden solucionarse de alguna manera, pero ahí en esos problemas más difíciles de la vida, si vos estás buscando una respuesta de Dios, Dios está pidiéndote esos panes y esos peces, y Él va a hacer milagros con las dificultades y las necesidades que cada uno de nosotros podemos llevar a Dios. Yo les invito a ponerse de pie.
Dice la palabra que comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron aquel día fueron como 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. ¿Cómo lo hizo? Porque es Dios. ¿Cómo lo hizo? No sé. La respuesta sería no sé. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios. Y yo no tengo respuestas para algunos problemas. No tengo respuestas para algunas situaciones. Pero sí creo que para Dios no es imposible. Creo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No en Jorge, no en Daniel, no en tu nombre poner ahí. No. Porque eso es querer solucionar las cosas con los panes y los peces que no alcanzan para nada. Pero si yo digo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ahí viene la respuesta de Dios. Porque el poder de Dios no se perfecciona en nuestras propias fuerzas, en nuestras habilidades, en nuestra experiencia, en nuestro desarrollo intelectual, sino se perfecciona en nuestras debilidades. Señor, acá estoy, con mis debilidades, con mis panes y con mis peces. Si vos no lo haces, no lo va a poder hacer nadie. Señor, te damos las gracias, Señor, en esta mañana que nos das para estar juntos en familia, compartiendo tu palabra viva, poderosa, eficaz, Señor. Te damos la gloria, Señor, por esto. Porque, Señor, vos te compadeces de nosotros, así como miraste la multitud y te compadeciste de ellos, Señor, también te compadeces de nosotros. Cuando mirás nuestras vidas en cada mañana, en cada noche, cuando tal vez no podemos dormir, y vos estás ahí, Señor, compadeciéndote de nosotros. Señor, te pido, Señor, que abras nuestros ojos espirituales para que podamos ver tu compasión hacia nuestras vidas y para que podamos escuchar tu voz que nos dice: venid los que estáis trabajados y cargados, que yo les voy a dar descanso. Vengan los enfermos, vengan los que están en dificultades, vengan los que están en problemas. El Dios de toda gloria, que nos llamó de la oscuridad de las tinieblas a su luz admirable, Él va a estar operando poderosamente en nuestras vidas. Cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Él, cuando nosotros reconocemos ante Él que nuestras dificultades y nuestros problemas no podemos hacer nada con nuestras manos, si es que Él no lo hace. Señor, te queremos adorar, Señor, en esta mañana. Señor, que nadie se vaya a este lugar con la carga que trajo, que nadie se vaya a este lugar con sus panes y sus peces, Señor, sin habértelo entregado a vos, para que esta semana sea una semana diferente, una semana de poder, una semana de bendición, una semana donde podamos experimentar tu gloria, Señor. Que el miércoles, cuando nos juntemos, podamos escuchar testimonios de lo que vos hiciste, Señor, porque vos obrás, porque te conocemos, Señor, porque sabemos de tu gracia, de tu poder, de tu amor, pero también entendemos, Señor, que nos seguís mirando con compasión, Padre. Te pido que bendiga, Señor, a mis hermanas, a mis hermanos, que le den lo mejor esta semana, Señor, que los abraces en tu amor, que puedan fortalecerse en el poder de tu fuerza, Señor, que puedan sentir que la vida de aquella iglesia primitiva también sigue para nosotros, Señor, que podemos gozarnos en la presencia de tu Espíritu Santo. Aún en las dificultades, Señor, vos estás como un poderoso gigante, Padre. Señor, te bendecimos, te adoramos, te damos la gloria y la honra, Padre, orando a vos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo le voy a pedir que tomen asiento 5 minutos más, porque hoy tenemos un acontecimiento muy importante. Ustedes saben que los días miércoles estamos haciendo el discipulado. Este mes estuvimos haciendo 7 encuentros con la Biblia, el curso 201. Y el miércoles vamos a empezar con el 301, que es miembros del cuerpo de Cristo. Así que los animo el miércoles a las 19. Pero queremos entregar el certificado a las hermanas y hermanos que
Sardeira. Tenés que pasar acá y poner acá, poner acá. Todo junto. Karina, Cari. Me dio Cari, acá, asistencia perfecta. Miriam, Sardeira. Gracias a Lula, que actuó como secretaria. Lucas Matías. Mariano. Venga, Mariano. Certificado. Nelson Germán. Ana Mabel se acaba de ir. Después, ¿no? Sí. Cristina. José. Marga. Marisol. Bravo. Dani Pérez. Un poquito más. Mauro. Fíjate, porque vamos a hacer una foto. Vicky, adelante. Lula. Pablo. Luciana Torres. Luisa. Rosy. Falta algunos que no están. Gabriel Laika no está, ¿no? Vos no viniste ayer. Bien. Bueno, necesitamos que alguien nos haga una foto. A ver. Pero se tienen que... Lo tenemos que juntar.
bendición de Dios